Para mí es muy grato hoy estar acompañada de uno de los talentos más importantes que tiene este país y que ha hecho toda una historia musical en la música tropical, en la música que marca la diferencia en Colombia, y es Jorge Eliezer Ramírez Carrero, más conocido como Jorge Ramírez, el creador de varias agrupaciones de este país y líder hoy por hoy de Alquimia. Bienvenido, Jorge. Dalia, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y hablando de esto que es nuestra pasión y nuestra vida, que es la música. Jorge ha sido el hombre más apasionado por la música y cada vez que saca un disco, muestra un disco, es como si fuera el hijo que acaba de nacer, ¿no? Así es una vocación y eso sale del alma realmente. Entonces, usted a mí me ha dicho, cada lanzamiento es un hijo. Óyeme, Jorge, ¿cómo comenzó su carrera? ¿Hace cuántos años? Bueno, yo muy niño, nací en un pueblo del norte de Santander, Sardinata, a quien envío saludos. Obviamente muy influenciado en la década del 60 por todo ese éxito tan grande de las orquestas venezolanas que estaban en su gran momento. Y en mi pueblo escuchaba las emisoras que entraban del Táchira, Mérida, y yo creo que eso me fue impactando mucho. Pero yo no nací en una familia de músicos, Dalia, entonces no fue fácil convencer al padre que tal vez quería ser músico. Que quería ser músico porque él no quería en su familia alguien que fuera parrandero como en esa época, pues. Y me tuve que lanzar casi que solo a esto, pero cuando uno nace músico, Dalia, eso no hay nada que lo pare, de verdad. La primera canción o el primer instrumento, ¿qué fue lo primero que musicalmente llegó para que fuera su inspiración? Bueno, mi mamá, a escondidas de mi padre, me compra un acordeón de tecla que le llegaron a ofrecer a un almacén que ella tenía en el pueblo. Y ella, como toda mamá, recuerdo que me lo compró. Y yo, a escondidas de mi padre, comencé a estudiar música, a tocar con el acordeón. Y hay cosas increíbles, Dalia. Yo recuerdo que en esa época el artista tropical de moda era Nelson Enríquez, y yo me aprendía en el acordeón las canciones de Nelson. Soñaba algún día ver a Nelson en tarima, que era mi sueño, pero jamás me imaginé que 5 años después iba a ser el pianista de Nelson. Qué berraquera. ¿Cómo entró a la agrupación de Nelson Enríquez? Bueno, yo pasé la frontera, menor de edad y obviamente indocumentado porque no tenía pasaporte, y caí en una agrupación de Mérida que era como una agrupación que estaba en el proceso del crecimiento musical, de música tropical. Y un día me dice el director de la agrupación: Jorge, en un mes vamos a alternar con Nelson Enríquez. Yo dije, Dios mío, se me cumple Mi sueño de ver a mi ídolo. No, pues ese día llegó, la orquesta de Nelson era una cosa de un nivel muy grande, nosotros éramos un grupo en el proceso, y me fui feliz a mi casa, encantado de haber visto a la orquesta de mis sueños, pero lo que jamás me imaginé era que 15 días después iba a recibir una llamada de Nelson a pedirme que si quería ser el pianista de su agrupación en Maracaibo. Bueno, usted cumple su mayoría de edad y entonces ya su familia, cuando vio que usted iba para la agrupación de Nelson y todo, ¿ya lo vio con otros ojos? Totalmente. Y eso me dio la oportunidad, mire cómo es la vida, Dalia, de, a raíz del éxito en la música, ayudar a mi familia y, entre otras cosas, a mi padre, que no quería que yo fuera músico, pero son las satisfacciones de la vida. Y de ahí ya empezó una carrera muy fuerte en la música tropical, porque ya al estar con una orquesta de un nivel internacional ya uno se muestra a otro nivel, y yo creo que eso fue un paso que yo creo que son cosas de Dios, porque uno nunca se las imagina, de verdad. Bueno, su paso y su llegada a Pastor, porque en esa época los contrincantes fuertes de la música tropical venezolana eran Nelson Enríquez y Pastor López. ¿Cómo usted, después de que Nelson le dio la oportunidad de estar en el grupo, pasa a la agrupación de Pastor López, que era su mayor competidor? Tiene razón. Para mí el que generó ese concepto de la música tropical en Sonora fue Nelson. Pastor empezó cantando como invitado a Nelson, como fue Willy Quintero, como fue Chico Salas, como fueron otros. Y tal vez en ese momento del que usted habla, sucedía lo siguiente: Pastor venía como solista subiendo de una manera vertiginosa, y Nelson venía pasando un momento difícil porque recién lo habían operado de ganglios. Entonces el médico le dijo que tenía que durar 2 años sin cantar, se puede imaginar. Y mientras él hacía esa para por exigencia médica, Pastor se le iba subiendo mucho. Estando un día en Cúcuta, porque ya me había venido a vivir a Cúcuta, ¿por qué? Porque los mercados más grandes de Pastor y Nelson era Colombia. Entonces para mí era más fácil viajar Estar de en Cúcuta, claro, que en Venezuela. Estoy yo reunido con unos colegas y me dice un trompetista de Pastor López, se me acerca, me dice: Jorge,
Pastor, esta semana tiene un baile en Maracaibo, en el Club Naiguatá, recuerdo, y necesitamos un pianista que reemplace al otro, que parece ser que tuvo algún problema, pero de reemplazo, me indicó. De reemplazo. ¿Por qué? Por una noche. Por una noche, porque yo dije, se me puede pasar que al Nelson enterarse de que yo me voy a tocar con su rival, Sí, claro. me podría echar, uno. Y segundo, ese puesto de pianista de Pastor en ese momento lo hubiera querido cualquier pianista. Entonces él me insistió mucho en que era de reemplazo. Yo me la jugué, le dije, voy. Fuimos a tocar ese baile. Recuerdo que yo no tenía uniforme y Pastor ese día me cedió su uniforme para yo ir y él se fue de smoking. Él siempre se vestía como la agrupación, esa noche fue de smoking. Pero pienso que Pastor Dalia no se imaginaba que yo me sabía esa música de arriba abajo a la perfección. Y el baile salió perfecto. Yo sí veía que cuando venía un obligado a un solo de piano, él miraba al cantante, a Tonal Gutiérrez, y luego me miraba y al terminar el baile me dice, Jorge, te quedáis con la orquesta. Ese mismo día. ¿Y qué hizo con Nelson? Ahí está la pregunta del millón. Yo encantado y feliz. Y yo dije, ¿qué le digo a Nelson? Dalia, cuando yo me voy para Nelson, mire la parte humana. Nelson no me dice, vente a Maracaibo a vivir, me dice, vente a mi casa, vas a vivir conmigo, tienes una habitación. Mi papá, él me vio muy joven. ¿Cómo le decía yo a Nelson que me iba? La verdad no fui capaz de decirle nada. ¿Y entonces? Resulta que mi hermano Sadi estaba con Nelson porque yo le había ingresado como conguero y él fue el que como que le trató de decir, ya después más adelante te cuento que la vida luego me permite darle como una atención a Nelson que en vida y eso en su momento me descargó porque yo sí quedé muy triste de no haberle, no tenía palabras para decirle la verdad. No, además, si eso pasara hoy, claro que una agrupación, por supuesto, se va a molestar cuando ve su músico en otra agrupación, como en todo, ¿no? No, y es más, Dalia, era tan grande el éxito de Pastor que el pianista que entró por mí a reemplazarme fue el pianista de Pastor hasta el último día, que fue Honorio. Sí. Entonces, lo que quiere decir que ese puesto sí lo hubiera querido tener cualquiera de verdad. Bueno, Jorge, ¿dónde está Sadi Ramírez? Mira, me preguntan mucho. Mi hermano está en Miami. Nosotros, a principios del 2000, decidimos irnos a Estados Unidos por unos temas de negocios y unos temas de seguridad también. Y a los 2 años, Sadi me dice que él se queda, que está muy amañado, que sus hijos están amañados. Y yo sí tenía que regresarme porque la empresa tenía unas cosas por solucionar y estaba la marca de Alquimia volando. Bueno, me vine, pero Sadi definitivamente siempre, aunque no esté aquí conmigo, siempre ha sido parte importante de todas las producciones. ¿Pero él sigue en la música? Dalia, no tanto porque en los Estados Unidos no se puede vivir de la música las 24 horas como aquí. Allá tú tienes que hacer algo, entonces pienso que él no ha tenido el tiempo como para dedicarle al Grupo Clase, que es la marca que él maneja directamente. Eso le pregunto, hábleme del Grupo Clase, cuándo nació y tantos éxitos también que ustedes hicieron como agrupación. El Grupo Clase nace como un grupo de grabación en el año 81, cuando yo ya estaba con Pastor y Sadi era integrante de la orquesta de Nelson. E hicimos una gira con Nelson Enrique de 6 meses a los Estados Unidos, recuerdo, e invertimos casi todo lo que nos ganamos en grabar un súper sencillo en ese entonces, 2 temas, para venir a tocar puertas en las disqueras a ver si nos aceptaban como artistas. Era un sencillo de salsa, recuerdo, lo hicimos con el apoyo del Conjunto Clásico de Nueva York, combinamos con ellos y comenzamos a tocar puertas. Pero inicialmente en Disco Victoria nos recibieron como grupo de grabación. O sea, yo estaba con Pastor, mi hermano estaba con Nelson y el grupo veníamos periódicamente sacando proyectos y ahí viene otra parte de la historia. El grupo comienza a sonar por todos lados y comienza el teléfono a llamarme y yo no podía atender las presentaciones porque estaba con Pastor. Entonces, viene la otra parte de la historia. Pastor en su mejor momento. Pastor nos pagaba como una cooperativa, Dalia. Pastor pagaba el 12% al pianista y a los 2 trompetas, el 10% a los demás muchachos y a él únicamente le quedaba el 24%, siendo el dueño. Él podía coger el 50%. Y hacíamos giras a los Estados Unidos tocando 3 y 4 bailes semanales, todas las ferias importantes del país, todas las giras. Y era el momento de decirle a Pastor que me iba. Imagínate. ¿Y qué decía? ¿Qué le dijo? Cuando yo le dije, Pastor, he tomado la decisión, me dijo, chico, ¿tú me estás hablando en serio? Yo dije, sí, Pastor, ¿pero por qué? Pero el grupo, le dije lo mío. Y se sintió un poco.
Tan así que cuando yo me salí, me dice el trompetista, Jorge, se tiró usted el negocio. Y dije, ¿por qué? Nos quitó los porcentajes. Tal vez sentido. Claro. Y ya comenzó a pagarle de otra manera. Bueno, pero ahí le tuve que decir, Dalia, pero es que si uno no toma en la vida decisiones en el momento preciso, yo hubiera terminado siendo el pianista de Pastor, muy honroso hasta el último día. Sí, pero no el dueño de su propia orquesta, de su agrupación, empresario, además talentoso, con su estudio de grabación también, Exacto. Todo lo que tiene hoy por hoy. Porque mire cómo es la vida. Con Sadi siempre miramos la música como una industria. Tal es que a la par del Grupo Clase, nosotros ya sin tener el estudio, ya veníamos produciendo otras marcas con éxito que eran nuestras. Por ejemplo, Borrón y Cuenta Nueva con La Facultad, que luego hizo los hermanos Rosario. Sí. Vendrá Llorando, Joe Rodríguez, que luego hizo Olga Tañón. Te Quiero, Fuerza Caribe con Charly Cardona. Entonces ya veníamos lanzando marquitas para luego, como usted muy bien indica, a principios de los 90 montar nuestro estudio de grabación. ¿Pero usted es más en la salsa o en la música tropical? Porque es que ahora, y no de ahora, estoy hablando del momento en que se crea Alquimia, como en los 90, 96 más o menos, usted empieza a hacerle un homenaje a la Sonora Matancera, pero a coger esa sabrosura de la Sonora que además se parece a las versiones originales. Sí. Buena pregunta. Nosotros crecimos con la música tropical, pero siempre la música antillana nos gustaba mucho. Luego hicimos el vuelco a salsa cuando hicimos Esa Niña, que fuimos Congo de Oro, tema de Feria de Cali. Dalia, y fuimos la única agrupación colombiana representante en los 2 conciertos de salsa más grandes de los años 90, que fue la número 6 de Tito Puente, que fue Los Reyes de la Salsa, Campín, Estadio Metropolitano, Pascual Guerrero, sold out. Usted se sube al avión, Dalia, y ve que en la primera fila está doña Celia Cruz, don Ralph Mercado, Tito Puente, y detrás la Orquesta de la Luz, Mar Anthony, Tito Nieves, Oscar de León. ¿Sabe? Me decía, Jorge, se cae este avión y nos volvemos famosos. Me decía. Porque eso es un sueño. Y luego decidimos dedicarnos a la parte de la producción. En el año 93 hicimos un crédito bancario, no la jugamos. Si no pegamos nada, nos iban a embargar, pero no la jugamos. Y de ahí nació Alquimia. Grupo Clase en el 94, Iván y su mamá en el 95, Alquimia en el 96, Big Bang Show 97 con Jimmy León. Ese Big Bang Show muy bueno. Buenísimo. Checo Acosta en el 98 con Los Pelados, los Pelados de FM también. Eso fue éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. No, eso fue una bendición muy grande, la verdad. Pero se quedó con Alquimia. Sí, porque es la marca más grande de todas. O sea, Iván y su Bambán tuvo un éxito en Colombia y un poquito en Ecuador porque originalmente Pastor y Nelson sonaban allá. Pero estábamos hablando de la mundialmente famosa Sonora Matancera, la agrupación tropical más representativa del siglo XX. Entonces, regalías desde el Japón nos llegaron, de Alquimia. Entonces, Alquimia era la de seguir, yo diría, con el proceso. Bueno, y tuvo la oportunidad pronto de conocer, compartir escenario con alguien de la Sonora Matancera. Claro que sí. Yo recuerdo el primer impacto, fuimos invitados en el año 97 a los Premios Globo en Nueva York, a raíz del impacto tan grande que tuvo Alquimia en Puerto Rico, en Cuba y en todos estos lados. Y yo me subí a la tarima cuando la orquesta estaba actuando y para mí, no se imagina la impresión, Dalia, al frente ver a Johnny Pacheco, el director de la Fania, y a Celia Cruz de pie aplaudiendo el show. ¡Qué berraquera! Y antes, cuando fui a lanzar el proyecto de Alquimia con mi hermano, le pedimos cita al director de la Sonora en Nueva York, al maestro Rogelio. Él me atendió, pero yo iba un poco prevenido porque sí me habían dicho, ojo, este señor no es muy amigo de los homenajes ni eso, porque dice que todo el mundo lo quiere copiar. Le mandamos el CD y yo lo llamo, maestro, soy de Jorge Ramírez, muy suave, pues esperando no molestarlo. Y me dijo, mi nieta me colocó el CD, pero esa es la misma Sonora, suena igual. Cuando él me dice eso, yo le pido una cita, nos atiende en Nueva York, y esa cita que era de media hora duró 5 horas. Él me habló de cómo conoció a Celia Cruz, cómo buscaba a los cantantes para los proyectos. Pero cuando yo le digo, maestro, a raíz de Alquimia, mi hijo de 5 años está cantando El Negrito del Batey. Me dice, ustedes son los que deben seguir con esto, con un CD frente a la cámara, el director de la Sonora. Eso fue la explosión. Bueno, ¿qué pasa con Alquimia hoy por hoy? Alquimia hizo la Sonora, después de la Sonora ha venido haciendo siempre homenajes. Ahora hay una canción buenísima que se llama La Enamorada de un Amigo que la escuché obviamente y lo felicito, maestro. Eso es un clásico como de los 50, ¿no? Esa es del balada originalmente de Roberto Carlos de los 60 y luego
la versión que fue nuestro punto de partida la hizo, como usted muy bien lo indica, Nelson Pinedo en el año 1968 con una sonora del Perú. ¿Por qué escogió esa canción? Bueno, qué buena pregunta. Esa canción la tenía yo referenciada por el mismo Nelson Pinedo, Dalia. Nelson Pinedo y Celio González, los dos cantantes de la Sonora Matancera, fueron invitados con Alquimia en el tercer álbum, año 98, a participar con nosotros. Vinieron, yo los traje, a uno de Cuba, al otro de Caracas, Nelson vivía en Caracas. Y en uno de esos almuerzos me dice Nelson: Jorge, te quiero recomendar un tema que grabé con una Sonora del Perú, no es La Matancera, pero fue un hit muy grande y se refería a este tema. Entonces yo ya lo tenía ahí referenciado por el mismo Nelson. ¿Qué viene para la Sonora? ¿Qué viene para Alquimia? ¿Qué viene para la agrupación? Porque me imagino que después de usted ir mostrando canciones como esta, usted cada vez piensa lo difícil que es encontrar canciones con las que usted obviamente pueda hacer un éxito hoy por hoy. Dalia, mire, el año entrante cumplimos 30 años de haber lanzado Alquimia. Y yo pienso que es el momento de empezar a hacer temas inéditos con el mismo formato que traemos. Ya hay un público, ya hay un mercado, pero hay generaciones nuevas que yo pienso que ameritan, y de hecho ya estamos trabajando un tema espectacular, se llama Amor Mágico, ya estamos rodando video, o sea que pronto en Olímpica lo van a escuchar. Una anécdota, voy a preguntarle personajes, una anécdota por ejemplo con el Joe Arroyo. Sí, claro, yo recuerdo que estábamos en la feria de Cali, con el grupo Clase estábamos muy fuertes y Joe venía sonando muy fuerte para el bailador, creo que año 97, si no estoy mal. Y yo no sabía que a Joe le gustaba el grupo Clase. Cuando yo entro al ascensor del Hotel Intercontinental, se abre la puerta y entra el Joe. Me dijo: hey, ¿cómo estás a Clase? Me dijo así el Joe. Sí. Igualmente, y comenzó a hablarme de temas del grupo y a cantar. ¡Wow, qué emocionante! O sea, yo no sabía que... Es más, una vez Rafael Orozco, coincidimos en un hotel y tal vez habíamos sacado con el grupo Clase un tema: ¿Quién es la que tienes? Uf, ¿Quién es la que tienes? Y llega y me dice: pelado, escuché ese tema y yo creí que era Richie Ray. Me dice Rafael: no, eso fue Jairo Varela mismo. Me decía: ustedes son unos berraquitos, me decía. No, una con Fruco. Ay, cómo no, hace unos años alternamos en Pamplona Big Band Show y Fruco en el Coliseo Chepe Acero, creo que es el Coliseo, si no estoy mal. Y yo no conocía al maestro, pues sabía quién era, cómo no, un personaje tan grande, pero nunca había tenido cercanía con él. Cuando se me acerca Fruco me dice: qué buenas orquestas, bueno como todo lo que ustedes hacen, me dice Fruco. Bueno, y uno más, uno con Diomedes. ¿Algún día se lo encontró en un escenario? Lo encontré en un escenario y en un hotel en Valledupar. Compartimos escenario varias veces y él me decía, de hecho Villazón me dice: a mí me gusta la salsa, yo soy salsero, maestro. Entonces qué bonito todo eso, qué bonito. Bueno, pues de verdad que me alegra mucho. Primero que le cuente a toda la gente todo lo que usted ha hecho en su carrera, todo lo que ha pasado para llegar a engrandecer la música de este país, para llegar a hacer grandes éxitos, para llegar a fortalecer una agrupación y sobre todo mantenerse. Porque una cosa es empezar y armar un grupo y otra cosa es 30 años que ya se va a cumplir de Alquimia. Ave María, no, Dalia, feliz de la vida, agradecido con Dios, porque la gente me pregunta: ¿y usted cómo hace? No, eso no soy yo soy un instrumento. Eso es un don que Dios nos da y el Espíritu Santo que nos guía, así que felices de hacer. Yo le doy todos los días gracias a Dios por haberme permitido ser artista, que era mi sueño de niño. Y yo siempre he sido un agradecido con todos ustedes. Ustedes son el medio para poder llegar al público. Si no, como no se pudiera. Entonces, siempre Olímpica ha sido nuestra casa de Dalia, así que se lo quiero agradecer. Con mucho cariño, muchas gracias. Ahí está toda la gente que se ha conectado con nosotros. Aquí está Jorge Ramírez, creador, productor. Es el hombre que está en todo el escenario de lo que hoy corresponde a Alquimia, pero que ha tenido la oportunidad, y ya ustedes se dieron cuenta, de engrandecer muchas agrupaciones en este país. Muchas gracias, Jorge, por lo que usted hace por la música. Hombre, gracias, Dalia, de verdad, y un abrazo para toda la familia olímpica.